Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Amados hermanos, les saluda el pastor Marcelo Ríos. Y bueno, hoy vamos a traer una enseñanza muy importante para el pueblo de Dios, ¿no? Acerca de las Escrituras, saber de dónde y cómo nos vino la Biblia. Pero antes vamos a leer una porción de las Escrituras, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a leer allí en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Bien, aquí nos dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice que toda la escritura ha sido escrita por el Espíritu, ¿no? En la versión Reina Valera traduce toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, cuando se dice toda escritura, es tanto las escrituras del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, como las del Nuevo Testamento. Ahora, si bien los judíos tenían las escrituras del Antiguo Testamento y ellos recibieron allí en el ¿cómo se llama? Allí cuando Moisés recibe las tablas de la ley, él recibe las tablas de la ley como la primera ley o ordenanza, ¿no?, de leyes para el pueblo de Dios. En ese momento, bueno, primero las primeras palabras y luego se van a ir sumando otras leyes que los profetas van a ir escribiendo, y a medida que iban escribiendo, la Biblia dice que iban añadiendo allí a lo que iba a ser todo el resumen de las escrituras. Se iba cada vez que se escribía un libro por un profeta, era añadido, ¿no? Y luego, si era un profeta reconocido, se aceptaba como escritura. Lo mismo pasa con las escrituras del Nuevo Testamento. Si esta es escrita por algún apóstol, caso del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que eran bien conocidos en su momento, entonces después la iglesia, a medida que también se iban anexando, también se iban también acoplando a las escrituras del Antiguo Testamento, y entonces el apóstol Pablo dice que toda la escritura, no dice Antiguo y Nuevo, sino que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Ahora, ¿cómo nos llegó la Biblia? Bueno, la Biblia es un libro que antes de ser un libro, en realidad no se conocía la palabra papel o libro, ya que en realidad en la antigüedad se hacían primeramente tablillas de barro, ¿no?, en la cual con una cuña se escribía, ¿no?, para darle así la forma de las letras. Entonces de ahí viene la palabra también cuneiforme, que fue la primera escritura en la antigüedad. Pero, obviamente, sí, pues surgió el papiro, y ahí se iba escribiendo también con tinta. Era un material perecedero que no duraba mucho, y por lo tanto, si bien estuvo un tiempo, después apareció la vitela, que es pieles de cuero o animales, en la cual se escribía. Así que hasta que se llegó al papel, y después el papel, ya cuando vino la imprenta, ya ahí entonces ya se pasó de lo que se hacía a mano, después ya a través de la imprenta se iba escribiendo, ¿no? Es decir, se iban imprimiendo ya los libros y era mucho más rápido, incluso hasta más económico. Pero bueno, la Biblia tuvo un proceso, ¿no? Y ahora hay algo que es importante, que tenemos en cuenta, de que la Biblia es una sola. La palabra de Dios es una sola. A veces decimos, no, la Biblia católica, la Biblia evangélica, no. La Biblia es una sola. Hoy yo tengo una versión, porque lo que tenemos son versiones de la Biblia. Hoy tenemos una versión aquí católica, la latinoamericana, pero hay otras muy superiores en estilo, ¿no?, y en redacción, y sobre todo en la traducción. Por ejemplo, la Nacar Colunga, que está entre las mejores. Tenemos la Torre Armada, la Bober Cantera, son buenas versiones, pero entre ellas está la Nacar Colunga. Y después tenemos la versión texto Pellita, que es la que estamos leyendo ahora, y la versión Reina Valera, que en realidad surgió de unos monjes que eran monjes católicos, allá por 1569, Cipriano Casiodoro de Reina, que fue el primero, ¿no?, y después vino Cipriano de Valera y hizo las correcciones, y entonces, claro, allí se fueron añadiendo todo lo que era para la primera traducción al español del Antiguo y Nuevo Testamento.
Obviamente, en la antigüedad, las versiones, por ejemplo, que parten de la Septuaginta, que fue la primera versión del texto hebreo al griego, también se le conoce como traducción de los 70, que fue una copia de la ley judía también, como por orden del rey Ptolomeo Filadelfo, que era para la biblioteca de Alejandría. Y allí 70 eruditos rabinos compusieron la Septuaginta. Bueno, es la versión del texto griego derivada del hebreo, pero hoy tenemos versiones, ¿no? Y bueno, supongo que también buscamos en las Biblias que son confiables, porque tenemos que también tener eso en cuenta. Por ejemplo, muchos dicen, no, la Reina Valera es la mejor. Sí, hasta cierto punto. Hay partes que no ha sido correctamente traducida. Bueno, eso es porque, bueno, por eso se hace una revisión del texto. Cuando, por ejemplo, decimos Reina Valera 60, que es la que más se usa. ¿Por qué? Porque, primero por los traductores, ¿sí? Cipriano de Valera, Casio de Reina, y luego, cuando dice 60, es por el año de revisión del texto. Cada 20 años, un poco más, un poco menos, se hace una revisión del texto para la actualización y corrección del texto, ¿no? Y una mejor redacción. O también modernización del lenguaje. Hay, por ejemplo, cuando dice, y la Virgen parió, ahora dice, en la otra versión moderna dice, dio a luz. Cambia, porque el lenguaje se va actualizando. Entonces lo que se hace en la corrección es actualizar el lenguaje, y eso también a la hora, por ejemplo, de buscar una Biblia, por ejemplo, para estudiar, vos podés usar dos si es necesario, una Biblia que sea antigua y una traducción Dios habla hoy, pero siempre buscando la que sea la mejor traducción. Algunos dicen que la King James, la de 1611, otros dicen que, bueno, la Reina Valera antigua, otros dicen que la Pellita. Bueno, yo por ahora me manejo la Pellita porque esta Biblia me la regalaron, y bueno, pero es la palabra de Dios. No deja de ser palabra de Dios, es una traducción que es parte de los manuscritos arameos, la lengua de la cual el Señor hablaba en su época, porque ellos hablaban el arameo, ¿no? Cuando ellos vuelven de la cautividad, los judíos no hablaban todavía el hebreo totalmente, sino que eso se usaba en el culto. Entonces se hablaba arameo. Entonces, parte de las escrituras que tenemos, hay copias, manuscritos del arameo, y hoy tenemos la versión texto pellita, ¿no? Que es justamente Antiguo y Nuevo Testamento, traducción al español. Bueno, y después, obviamente, ¿no? Que cuando a la hora de buscar una Biblia, tenemos que ver que esa traducción sea una de las mejores en cuanto a lo que es el tema doctrinal. Porque a veces, como dije, por ejemplo, vamos a un ejemplo. Vamos allí en Timoteo, ¿no? Si no me equivoco, vamos a buscar bien. Vamos a buscar Timoteo. Dice aquí, 1 Timoteo. Voy a dar un ejemplo para que ustedes vean la diferencia con la Reina Valera. De los que la tienen ya saben, ¿no? Bueno, aquí 1 Timoteo, capítulo 2, verso 14 y 15. Dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, transgredió el mandamiento, pero se salvará juntamente con sus hijos si persisten fe, en amor, en santidad y en sobriedad. ¿No? Se salvará juntamente con sus hijos. Bueno, en la versión Reina Valera, si no me equivoco, mal recuerdo, traduce ¿sí? Y se salvará si engendrare, lo cual es incorrecto, porque el que engendra es el varón, la mujer concibe. Por lo tanto, se trata de un error de traducción. Por eso es necesario, es importante que conozcamos el texto bíblico, que conozcamos el origen, ¿no? Y cómo se tradujo, ¿no? Los judíos, por ejemplo, una de las cosas que tenían en cuenta era que cuando hacían una copia, ellos, por ejemplo, miraban el original, luego iban y copiaban mirando siempre de que lo que traducían fuera igual. De esa manera nos llegó el texto bíblico, a través también de los manuscritos del Mar Muerto, el famoso manuscrito de Qumran, que fueron en aquella época cuando se descubrieron, año 47 si no me equivoco, fue un hallazgo muy importante porque se pudo comprobar de que muy poca diferencia hay con los textos bíblicos actuales, salvo, bueno, que son errores del copista, a veces, por eso hay que tener cuidado, pero la única versión de todas las Biblias que por ahí no está ajustada fielmente es la que usan los llamados testigos de Jehová.
Después vos podés estar en el culto, usar una King James, una Bover Cantera, una Torre Amá, pero bueno, vamos a hablar de las Biblias y vamos a seguir hablando de este tema. Así que en el próximo video estaremos hablando. Dios te bendiga.